que probablemente ninguno de ustedes sea capaz de imaginar. Area of poverty that you probably can't even imagine. Vivía en una pequeña casita de tablas I lived in a tiny house made of boards con el piso de tierra. with floor that was dirt. Tenía 7 puntales adentro. Had 7 I don't know how you- no sé. La casa de frente se veía así, de medio lado. So the front of the house, if you looked at it, it was crooked. Yo recuerdo que de hecho yo dormía en una pequeña cunita y sobre mi cabeza tenía una teja, porque el techo era de teja. Remember, I slept in my little bed and I would look up and I would see the tiles. Y mi papá todas las noches oraba para que esa teja no me cayera encima. And basically every night my dad would pray that those tiles on that roof wouldn't fall down on me when I was sleeping. Esa teja cayó un día cuando yo estaba en la escuela. And one day that tile fell down while I was at school into my bed. Yo no hubiera estado aquí predicando. And so if I had been there, I would not be preaching today. Recuerdo que mi papá tenía una bicicleta Niagara del año 49. Wow. My dad had a bicycle from like 49. Tenía 3 niños, mis 2 hermanas y yo. Yo era el mayor. So he had 2 kids, my oldest sister, or 3 kids, my oldest sister and me. Y él preparó una sillita para poner adelante en la bicicleta. And he had a seat on the front of the bike. Y nos montaba a mi hermana mayor y a mí delante, So my oldest sister and me would sit in front. mi otra hermanita en brazos de meses con mi madre And then atrás, my younger sister on the back with my mom, who's carrying her. y daba pedales con todos nosotros arriba por 2 millas para llegar a la iglesia. So Wow. he would pedaling the whole way to for us to get to church. Aquí nos levantamos, Amen. nos montamos en un carro con aire acondicionado Amen. Here we wake up, we get the car with AC in it. todo el tiempo estábamos dando complaint, llegamos tarde, Amén, amén, amén. incluyéndome a mí. Amén. Yeah, we come here with complaints saying, oh, we got late. Cuando no es una cosa es otra. Sí. And then if it's not one thing, it's another. Right. En ese pequeño pueblo que Jorge conoce, Chinchacoja, That small little town in Chichagoa that Brother George knows about. no teníamos televisor en colores, ni blanco ni negro. We didn't even have the right language. No teníamos videojuegos. We have no video games to play. Yo tenía una sola mudita de ropa, una guayaberita blanca y un pantaloncito de lastre con unas botinas para ir a la We iglesia. had one set of clothes to put on. One had some pants Jugábamos en la calle descalzo y sin camisa. and to play outside. We would just have the shirt off, without our shoes on. Cuando tenía tu edad, Omar, Around the age of my little son Omar, jugábamos a los trompos, a la bola. No sé si saben lo que es. playing around with the ball or something. Tampoco teníamos pelota para jugar a la pelota. And we didn't really have a ball to play with. ¿Sabes qué hacíamos? Cogíamos un corcho de botella y le poníamos el paradrapo So Wow. we get these bottles and we tap them up. y con un palo de escoba Then we Stickball. a eso jugamos y lo llamábamos el corchito, al corchito. the broomstick, we use it as a bat. We hit that ball. Imagínense lo que era darle a una cosa de botella con un palo de escoba. Por eso es que los peloteros cubanos son tan buenos. Big ball that we had would stand over. That's why these cute guys want to play baseball. No teníamos de nada. They had anything. Pero lo que sí teníamos en esa ciudad, en ese campito, But what we did have in that little town, eran muchos sembradíos. we had lots of garden. Y hoy vamos a predicar So today we're going to preach. sobre los sembradores. We're going to preach about those people who go garden. Plant. Y no precisamente sembrar la semilla que habló Roberto en la mañana. Not sowing that seed like the brother Roberto was preaching about this morning. Y quiero que te estés preguntando, a medida que el mensaje va avanzando, ¿qué tipo de tierra tiene tu corazón? Think about while we're preaching this message, what type of land you got in your heart. En aquel pueblito, el sembrador campesino, guajiro como le llamábamos, salía
cada mañana arar su tierra con bueyes Ajá. y a tirar la semilla. That little town, the farmer would basically out with their ox and they would sow the corn and their children and they would have to seed. Y siempre se necesitaban dos cosas para sembrar, por supuesto. So you always needed two things, plant, La semilla you needed seed y la tierra. and the dirt. Agua, eso viene después. The water is there. Y dice aquí, un sembrador salió a sembrar su simiente. It says here, a sower went out to sow seed, verse 5. Y sembrando, una parte cayó junto al camino. So it fell by the wayside. A mí me da miedo So I'm afraid cómo hoy en día to see how today los pastores, sin temor alguno, pastors without any fear at all se ponen a estar inventando embelecos raros, can come up with all this nonsense a cambiar la Biblia and change the Bible Ajá. y a decir lo que Dios no dice en su Wow. palabra. and tell us what God says. Aún Although cuando Jesucristo da la explicación en la palabra. Ajá. Christ gives us an explanation in His Word. Mira el verso 11 lo que dice. Look at verse 11 where it says, Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. the parable is, the seed is the Word of God. Jesucristo está explicando la parábola del sembrador. Jesus Christ is explaining the parable of the sower. Muchos de ustedes, aunque lleven muchos años en la iglesia, y vean esta parábola que la han leído muchas veces, siempre que vean un pasaje de la Biblia, aunque crean que ya lo conocen, vuélvanlo a leer. Ajá, sí Those mismo. of us who have read these parables many times and know them very well, despite that, you should still read them again. Escudriñen las escrituras. You should discern the word of truth. Cojan un diccionario y busquen la palabra que no entienden. Get a dictionary and look up those words you don't Así understand. nos enseñaron en el Instituto Bíblico, coger un trozo de la palabra y desmenuzarlo, cada palabra. How they taught us in the Bible Institute to get a piece of the word and try to break it down as much as you can. Hace un tiempecito atrás, un pastor, buen amigo mío, vino a esta iglesia. Some time ago, a pastor of mine, a friend of mine, came to church. Se paró en este mismo púlpito He stood at the very pulpit y enseñó algo que no estaba bien acorde a la palabra de Dios. and showed us something that wasn't correct according to the word of God. Llamé con la Biblia y expliqué lo que la Biblia enseñaba. And I showed him with the word of God what it actually said. Después llamé al hermano Roberto y le dije, mira, yo me siento responsable ante la iglesia de que alguien tiene que decir del púlpito lo que él enseñó mal. And so then I told Roberto, I feel responsible that someone needs to go up and explain what he got wrong in his preaching. No sé si saben que el pueblo cubano es uno de los pueblos más brujeros que hay en el planeta Tierra. I don't know if you know this, but people in Cuba are very into witchcraft. Actually, donde yo nací, me crié en ese mismo Chinchacós, al lado de mi casa había un haitianito de 80 años que le decían Taita y era un padre babalao. So in the very same town that I grew up in, right next door to where I live, there is this Asian person who's like 80 years old who was called Taitao, and he was like the little wizard. Tabalao is what they call him. Era el padre de 10 negritos con los cuales yo jugaba, era el único blanquito en el parque. So he was the father of like 10 Asian kids that I would play with. Aquel hombre, y esto solamente se puede describir de una sola manera. And this guy, which I can only describe in this way, Recuerdo siendo como la edad de Omar, sí, aquel hombre cuando montaba muertos, I remember when I was around the Omar's age, I remember he would get dead people, cogía un machete despalmado and he would get a sharpened machete. y se lo pasaba por la lengua, Ay, qué por todas partes y no se cortaba. He would basically cut himself with a knife. Estaba endemoniado. He was possessed. Es la única manera de poder explicar eso. Las Ajá. huestes celestiales de maldad son reales, señores. So those
evil things are written. Aquel hombre era flaquito, encorvadito, con 80 años y podía cargar una mujer de 200 libras. That 80-year-old Wow. guy who was all hunched over, fragile, he could lift up a woman of 200 pounds. En la calle 8 van a ver toques de santo, bebé, lo van a ver, van a ver la brujería cubana allí. And De eso se trata. Kaiosha, you're gonna see his getting flamed up and doing all this witchcraft stuff. Aquí se paró alguien y dijo de que había venido un pastor y había reprendido demonios y que habían salido fuera y no sé qué cosa. Someone come up here one time and said that they saw a pastor basically take some demons out of people. Y sí, dice la Biblia en el libro de los Actos, Yeah, in the Bible, in the book of Acts, estas señales acompañarán a los que creen. says that these signs will accompany those that believe. En mi nombre echarán fuera demonios, My name they'll take out demons, todas esas cosas. Yo no creo. and all those things, but I Okay. don't believe Hoy mismo, that today, en estos tiempos de la Odisea, in the times of the Odisea, hay un hombre capaz there's a person de tener ese poder of having that power de echar fuera demonios. of taking out demons. Cuando Jacob estaba peleando con una de las potestades celestiales, dice la Biblia que no pudo proferir ninguna palabra sobre él, solamente que el Señor te reprenda. Ajá. Jacob was fighting with one of these evil spirits. He couldn't really say anything else other than the name of the Lord will tell you. Las potestades celestiales de maldad son reales. Sí. So the powers of these evil spirits are real. Pero eso quedó en el pasado de la primera iglesia. Amen. That stayed in the past with the first church. Eso es falsa doctrina. So that's Ah. false doctrine. Yo estuve cazando un conejo. I had done a rabbit. Entre col y una lechuga, eso no creo que tenga traducción en inglés. Eso tiene traducción. I had to chase the rabbit. Pero me sentía con la necesidad de explicarle a la congregación esta parte. And No tenía nada que ver con el mensaje. felt like I needed to explain this anyway because this really didn't have anything to do with the message. Aunque sí, hay muchos pastores hoy en día que esta misma parábola, Although there are pastors today with this very same parable, donde Dios dice que la semilla, la simiente es la palabra de Dios, where Christ himself said that the seed is the word of God. empiezan a inventar otras cosas, que no, que la semilla son las oraciones de los hermanos y no sé cuántas cosas más. They start saying different things, saying, oh no, that seed is the prayers of the brethren and all this other stuff. Y básicamente aquí el Señor nos está dando dos cosas. Nos está hablando de la semilla, Basically, God is talking to us about two things de here. la The seed simiente, Ajá. de la palabra de Dios, of the word of God. y nos está hablando de diferentes tipos de tierras. He's talking to us about different types of land. Y como predicador, So how can a preacher, lo que este pasaje me enseña, una de las cosas que me enseña, que me ha enseñado mucho, as a preacher, what this passage is taught me, es que muchas veces no importa el tipo de predica, just it doesn't matter the type of message, sino en qué tipo de tierra Ajá. Ajá. caiga. but it matters what type of land that message lands in. Por eso quiero que te preguntes en esta mañana, ¿qué tipo de tierra tienes en tu corazón? So I want to ask you what type of land you have in your heart. Dice el verso 12, Verse 12 says, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no se salven creyendo. Ajá. those by the wayside are they that hear, then comes the devil and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Entonces tenemos el camino acá, So we have the way here, y tenemos al diablo. we have the devil. Dice el verso 13, Verse 13 says, y los de sobre piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. on the rock are they, which when they
and these have no room, which for a while lead, and inside of temptation fall away. Y tentación, yo la interpretaría como nuestra carne. Nosotros caemos en tentación todo el tiempo. Temptation I interpret it as my flesh, because his flesh causes us to find temptation. Este pellejo es malo. His flesh is bad. Pablo, que era Pablo, decía, el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero, eso hago. Paul would basically say, "Free me from this flesh." Vamos a estar viendo me faltó piedra. Vamos por dos tipos de tierra. There's two types of land. La semilla que cayó en el camino y vino el diablo. The seed that fell by the wayside was taken by the devil. La semilla que cayó en la piedra y las tentaciones de la vida, la carne, The seed that fell on the rock and was taken by temptation. dice el verso 14, el capítulo 8, y lo que cayó en ese son los que oyeron, mas idos son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. And that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life and bring no fruit to perfection. Y esta película yo creo que la hemos visto varias veces. ¿Te acuerdas que yo nos enseñaba que todo cristiano tiene tres enemigos? So I'm pretty sure Está we've en seen la parábola del this before. sembrador. Right here, we can see that, like, we know Christians La actually carne enemies, y el mundo. where you have the devil, the flesh, and the world going against you. Ahora, siempre van a haber dos tipos de personas, dos tipos de gente. So there's going to be two types of people. Cuando comenzó el año, When you start, yo le hablé de ser un seguidor o un discípulo. ¿Se acuerdan? Cuando estaban acá. when you started, I preached about being a follower or a disciple. Hay otro mensaje que a mí me gusta mucho, y quizás un día se lo predique, de los llamados y los escogidos. This message I also like preaching, which is about those that are called and chosen. No es lo mismo. And it's not the same. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos, dice la Biblia. There's many that are called, but few that are chosen, says the Bible. Y aquí viene el otro grupo de gente de los cuales vamos a hablar hoy. Here's the other group of people that we're going to talk about today. Y es el que oye It's those that hear o el que escucha. and listen. Y no es lo mismo. And it's not the same. Dice el verso 8 del capítulo 8. Verse 8 says, La última parte. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. "He that hath ears to hear, let him hear." El oído humano The human ear tiene tres partes. has three parts. El oído externo, The outer ear, el oído medio middle ear, y el oído interno. and the inner ear. Para que el proceso de comunicación pueda ocurrir y que pueda oír, So for communication of words where you can hear what people tell you, tiene que ponerse dentro del oído ciertas estructuras médicas, cadenas de huesecillos, muchas cosas ahí adentro. there's many different parts of your ear that work to listen and hear things Para que tú puedas oír, that allow you to hear sound. puedes escuchar, So you can hear, pero no siempre vas a oír. or you can listen, but you can't Es más, te voy a decir una cosa. A veces tu marido te está escuchando, pero no te está oyendo. Amén. Husband is listening to you, but it's not really hearing you.
Es más, esto es una capacidad masculina otorgada por Dios al hombre, solamente al Es hombre. verdad, es verdad. by God, Men can Que do ustedes more. pueden estar hablando como un papagayo todo lo que quieran. where you can be talking to them, whatever you want. No han oído decir, me entra por aquí, me sale por acá. Amen. One ear, go the other. Es real. Ajá. Es verdad. Hay unos conductos adentro del oído que se llaman trompas de Eustaquios. Ajá. Eustachian tooth. There's some parts of the ear called the Eustachian tooth. Por donde muchas veces se van esas palabras y se pierde esa comunicación. Entra por un lado y sale por otro. Por eso comunica la garganta, la nariz, el oído. Ajá. Where those words basically disappear. Ear, Y nose, and throat. lo que quiero explicarte con esto, What I want to explain to you with this, mira lo que dice el verso 10. okay, verse 10. Y él les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es verdad. And he said, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they may not see, and hearing they might not understand. No sé si luego se acordará, pero el mensaje mío de este púlpito cuando me gradué era lo que la gente no quiere oír. So I don't know if Brother Roberto remembers, but the message that I preached when I graduated was about people that don't want to Ajá. La gente no quiere oír lo que tú tienes que decirle. people that don't want to hear what you want to say. Pero eso siempre ha sido así. People don't want to hear what you want to say, and it's Mira. always been like that. Noé estuvo predicando para que la gente se convirtiera 7 días predicando nada más que iba a llover y la gente decía que estaba loco. No, it was just preaching for 7 days that it was raining, but nobody listened to him. That was crazy. Eso está en Génesis 7, Genesis 7, 7. verse 7. Wow. 7 Siete, para los siete. que no creen en la numerología médica, bíblica. Ajá. So 7, for those that don't believe in biblical Y tú me preguntas ahora, Brother Omar, ¿y tú crees en que los números en la Biblia son inspirados? and you might ask me, and I'll say yes, I believe that the numbers in the Bible are inspired. A mi esposa y a mí nos gusta un tipo predicando, digo tipo porque bueno, ese hombre tiene un pico de oro, habla, no voy a decir ni quién es porque no quisiera ni que lo escucharan, porque cuando tú te jactas de tener una buena doctrina y no crees en la numerología bíblica, no crees en el milenio, no crees en el rapto de la iglesia, no crees en las dispensaciones, y predicas con la Biblia de las Américas y dices que es la Biblia correcta, yo no creo que sea sana doctrina. No, amén. Habla muy bonito, The guy we like listening to his preaching, but I won't really tell you who he is because he doesn't really believe in the millennium or use the same Bible as we do or all these other things. So he does talk nice. a veces yo tengo que oír un mensaje y entonces tengo que corregir y decir, mira, lo que la Biblia enseña no es esto. So then we listen to the message and then we have to correct it and say, well, the Bible doesn't really say this. El faraón no escuchó a Moisés tampoco. Ajá. Pharaoh didn't listen to Moses either. Dice la Biblia que endureció su corazón. The Bible said that he hardened his heart. Mira, vamos a leerlo ahí, vamos a Éxodo capítulo 7, verso 4, 7 también. Exodus chapter 7, verse 4. Continues. Eso, ¿eh? 7:4. Dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grandes juicios. But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth my armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgment. Cuando tú no escuchas a Dios, juicios vienen sobre ti. You don't listen to God, you get great judgment upon you. Es lo que Dios enseña en su palabra. God shows us in His Word. Mira lo que dice Isaías, capítulo 6, verso 9. Look at what it says in Isaiah chapter 6, verse 9. Entonces dijo, anda y di a este pueblo, oyendo oíd y no entendáis, viendo ved y no sepáis. And
he said, "Go and tell these people, see indeed, but understand not, and see indeed, but perceive not." Mira lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 17. And Romans 10 verse 17 says, yes, Luego, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Mas digo yo que no han oído, Verse 18 at the beginning, but I say, have they not heard? antes cierto, por toda la tierra ha salido el sonido de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the end of the world. Mira Colosenses 1:9 lo que dice. Look at Colossians 1:9, see what it says there. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de toda sabiduría y entendimiento espiritual. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to urge you, to desire that you might be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding. That's very profound, right? Ahora, no solo basta con oír, So it's not only just hearing, también tienes que abrir tu corazón. just have to open your heart. Amén. En tu corazón es donde va a ser sembrada esa semilla. Your heart is where that seed is going to be sown. Por eso muchas veces tú le predicas a alguien el evangelio, la semilla, And when you preach to somebody the gospel about the seed, y son de esta gente, bueno, tú no te oyes, pero algunos sí son de los que te ponen mucha atención y las reciben con gozo, como dice la Biblia. there's some people that listen and they receive it with joy, like the Bible said, Pero esa tierra no estaba preparada, but the land in the heart wasn't prepared. o no tenía la suficiente humedad, no tenía el agua que necesitara para germinar esa semilla. It didn't have the right humidity, it didn't have the right stuff in it for that seed to grow. Era lo que dice Actos capítulo 16. Look at Acts 17. Fíjate que es Actos, no es Hechos. Si tu Biblia dice Hechos, hay algún problema. Acts chapter 17. Tú sabes, a veces yo me siento detrás del hermano, bueno, casi siempre me siento detrás del hermano del sol. Remember I was sitting behind Brother Gasol, Y veo su Biblia, esto es otro conejo. and I see this Pero Bible viene al caso. rabbit chasing. Look at this. La Biblia del hermano del sol está todo llena de cosas, toda marcada por todas partes. See the Gasol's Bible, and it's all marked up and has all sorts of. Tú sabes lo que decía mi pastor en Cuba. My pastor told me, "Cuba, Muéstrame una Biblia sucia y te mostraré un cristiano limpio. Amén. show me a dirty Bible, and that means I'm going to be seeing a clean Christian. Muéstrame una Biblia limpia y te mostraré un cristiano sucio. Es verdad. Show me a dirty Bible, and I'll be seeing a clean Christian." Tú sabes, hace una semana le compré una Biblia a mi hijo Omar, una King James Bible. About a week ago, I brought a Bible for my son Omar, a King James Bible. Yo lo llevé allí a Luciano Book Brought him over to Luciano Books, y le dije, escoge la que tú quieras. and I told him pick the one you want, Y se la dediqué. and I dedicated it to him. Y en la dedicatoria dice, átala a tu cuello, Amén. escríbela en la tabla de tu corazón. Ajá. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Ajá. Honra a tu padre y a tu madre. Obedécelos. I'm sorry. Dedication of the Bible at bottom it says to keep it around your neck and to keep it written in your heart and to honor thy mother and thy father. I think that was, Si tú tienes un corazón duro, you have a hard heart. esa semilla nunca va a germinar. That seed is never going to grow. En Éxodo 7, Éxodo 7, verso 3, dice la palabra que Faraón endureció su corazón. In Acts 7, verse 3, it says that Pharaoh hardened his heart. Mira lo que dice la Biblia en Ezequiel 19, 21. Look at Ezekiel 19, 21. Ezequiel
Ezequiel 17:21. Ezekiel 17:21. Ezequiel 17:21 dice así. Y todos, Ezekiel 17:21 says, in all. perdón, es 19:21 solo. 19:21. We are talking about Acts. ¿Tengo mal esa cita? Are we talking about Acts? Huh? Ezekiel? No es y Oh, Ezekiel. Thank you. Jeremías 24:7, sorry. Jeremiah 24:7. Jeremiah? Dice, y darles el corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y serme han por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. And I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Cristiano que estás aquí en esta mañana, Christians that are here today, this morning, y que quizás fuiste como yo, que naciste en una cuna cristiana, maybe you're like me, who was able to be born into a Christian faith, no has tenido una experiencia con Dios, and then had experience, or didn't have experience with God, tienes que nacer de nuevo. and Amen. you have to be born again. Tienes que oír la palabra, You have to hear the word, tienes que pedirle a Dios que abra tu corazón, to ask God to open your heart, que abra tus ojos espirituales. to open your spiritual eyes. Es la única manera que entonces esa tierra The only way that that land va a producir frutos a 100 por 1. will produce fruit, 101. Vamos a regresar a nuestro pasaje. Let's go back to our passage. Dice, y lo que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Look at 15. Luke 8, verse 15, but that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. ¿De qué frutos estamos hablando en esta mañana entonces? ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de ti? So what fruit are we talking about this morning? What is the fruit that God is hoping for you to give? Mira Lucas 3:8. Look at Luke 3, verse 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bring forth therefore fruits worthy of repentance. So, ese es el primer fruto que estamos hablando entonces hoy. So that's the first fruit we're talking about today. Pero quiero que vayas conmigo a Gálatas 5. Let's go to Galatians 5 Vamos a leer el verso 22. and go to verse 22. I will. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Galatians 6:22 says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Todo el mundo sabe lo que es el amor, ¿verdad? Everyone knows what love is. De hecho, probablemente el próximo mensaje que algún día se lo puedo dar va a ser de esta palabrita solamente.
Maybe if I'm allowed to preach again, Eso es then muy interesante. the next message is going to be about that word there, love. El gozo, And joy, la paz, peace, longanimidad. long suffering, Oh, me gusta lo que dice en inglés. like how it says in English. Galatians 5:1. Revelación avanzada. 5:22. A ver, los que no saben inglés, porque ya lo dijiste en inglés, pero en español, ¿saben lo que significa la palabra longanimidad? A powerful. They know long suffering. En español, ¿alguien sabe lo que significa la palabra longanimidad? Spanish asking what long suffering means. Ok. Y de eso es lo que Dios quiere que tú hagas con tu Biblia. That's what God wants you to do. Dios quiere que tú cojas esa palabra que tú no entiendes, no que le pases por arriba como una carretilla. He wants you to Eso lo hace get cualquiera. you don't understand. Esas son la gente que le entra por un oído y le sale por el otro. You don't just go over it like it's nothing. Instead, you go from one ear to the other. Ese no es el mandato que Dios quiere. Dios quiere que tú escudriñes las escrituras. That's what God wants you to do. He wants you to abide the word through. La palabra longanimidad viene de dos palabras en la Biblia. Spanish long suffering comes from two Latin words. Longa, que es largo, Longa, y ánimas, que es de alma y se traduce como sufrimiento. which is like translates to basically suffering. Long suffering. No? Por eso en inglés dice, tiene revelación avanzada, dice largo sufrimiento. Long suffering. Por eso, el que le puso el nombre a la iglesia esa de Pare de Sufrir, nunca en su vida ha leído su Biblia, o si la ha leído por este pasaje, le ha pasado por arriba y no sabe ni lo que significa. Amén. Porque uno de los frutos del Espíritu precisamente es, Long suffering. hay que sufrir por Cristo. Empieza a sufrir por Cristo. That church that says stop suffering is Ese es como la Biblia dice. being called that because right here it says you have long suffering because it's one of the fruits of the Spirit. Dice que benignidad, It says gentleness. ¿sabe lo que es una persona benigna? ¿No? Someone gentle, right? Can you say that one more time in Spanish? I'm sorry. Benignidad. Mansedumbre. Is that mercy? Gentleness, goodness. Cuando venimos para acá, venimos hablando de esa palabra, mi esposa y yo en el carro. Meekness. Y la gente malinterpreta muchas veces esa palabra de mansedumbre. Isn't that mercy? They misinterpret that word meekness sometimes. Igual que benignidad. Oh, Same thing with meekness. gentleness. Thank you. Puede traducirse como una persona mansa y humilde, pero lo que la Biblia quiere decir Meek. Okay. es que tú te dejes enseñar por lo que la Biblia dice, ser manso al recibir la palabra. People can take it as being meek and humble, but really it's also En inglés no se dice teachable, right? yeah, and take it as you'll be willing to be taught by the word. Thank you. Templanza. Temperance. Contra tales cosas. No hay. Against such Temptation. there is no law. Esos son los frutos que Dios demanda de ti cuando esa semilla la hayas escuchado, hayas abierto tu corazón y hayas germinado en tu corazón. The fruits that God asks of you, that seed sown in your heart, grow. ¿Qué tienda estaré sembrando en esta mañana? So then, in what type of man am I throwing out that seed? ¿Dónde ha caído esta simiente, esta semilla en esta mañana? Where is that seed landed this morning? Yo no quiero ser tierra del camino, I don't want to be just the wayside, donde vienen los pájaros y se comen la semilla, viene el diablo y arranca esa semilla de tu corazón. when birds come and eat that seed up, and the devil comes and just rips that seed out. Yo no quiero ser tierra con espinos que crecen junto con la semilla y se muere la buena y la mala sigue creciendo. I don't want to be land full of thorns where the good seed lands there, but then the bad things grow and then the seed is dead. Yo lancé la semilla And through
Amen. Amen. Dios te bendiga en esta mañana. Bless you. Amen.